Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública, seguimos en esta ronda de conversaciones y en esta ocasión nos acompaña Roberto González, académico de Psicología de la Universidad Católica y también es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Sí, Roberto, ¿me escuchas? Claro, estamos solucionando ahí algún problema que tenemos con el audio, pero el motivo principal de esta conversación es principalmente que estamos ya a puertas de cumplir un año del 18 de octubre, el inicio de las manifestaciones que marcaron el estallido social. Roberto González, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Marco. Ahora sí conecté el micrófono. Ahora sí, Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Roberto, primero que quisiera comenzar esta conversación consultándote a un año, ya casi un año. Este domingo se cumple un año del 18 de octubre, el inicio, les comentábamos, de estas manifestaciones sociales que derivaron en lo que más tarde se llamó como estallido social. ¿Cómo ves tú que ha estado evolucionando la sociedad chilena, los distintos aspectos, factores que han intervenido, grupos de personas que han intervenido también en todo este proceso que ya está a puertas de cumplir un año este domingo? ¿Cómo lo ves? Bueno, Chile ha experimentado cambios muy importantes. De hecho, en el Centro de Estudio Conflicto y Cohesión Social, nosotros hemos venido desarrollando ya por varios años, 4 años, en que hemos podido estudiar de manera sistemática cómo ha evolucionado nuestra población respecto a múltiples temas referidos a la cohesión y al conflicto. Y tuvimos, entre comillas, esta oportunidad de haber levantado los datos después de que había ocurrido, un mes después de que había ocurrido el estallido social, lo que nos permitió mirar cómo las personas que venían analizando el país en múltiples dimensiones cambiaron respecto a aspectos muy importantes. Por mencionar tres de los que a nosotros nos han llamado especialmente la atención. El apoyo que sistemáticamente ha crecido al sistema democrático como forma de organización y de funcionamiento en nuestra sociedad. Históricamente veníamos en torno a un 50% y casi llegamos a la barrera del 60%, lo cual es un crecimiento muy sustantivo. Personas que en el año 2016, por ejemplo, se mostraban indiferentes o ni siquiera apoyaban a la estructura democrática como la forma óptima de los gobiernos en general, hoy día transitan a estar más de acuerdo con la democracia. Sin embargo, no están contentos, en la población chilena no están contentos con la manera como opera la democracia. Esto habla que este estallido social en parte vino a refrendar la importancia de recuperar el sentido de la democracia como la forma de abordar nuestras controversias, nuestras formas de pensar y de organizarnos en la sociedad. Otro cambio muy sustantivo fue la manera como los chilenos adoptan su posición frente al cambio de la Constitución. Este hecho que está a puerto de ocurrir el 25 de octubre. Fíjense que el 2016, en torno a un 16% de la población aprobaba la Constitución como estaba, se sentía conforme. Ese porcentaje cae a un 7% del 2019. Al mismo tiempo se refuerza la idea de que es importante cambiar la Constitución, un hecho importante, pero además quieren cambiar la Constitución. Otro aspecto esencial fue ver cómo transitaron las personas que se mostraban indiferentes, incluso en desacuerdo con este cambio, previamente, y hoy día ese porcentaje crece a un valor muy alto, sobre el 70% de las personas que muestran total acuerdo para que la Constitución sea cambiada. Nuevamente viene a refrendarse el camino de la legitimidad a través de una elección, siendo una de las prácticas políticas y de participación ciudadana tan importantes como el voto, el espacio que se conecta justamente con la expresión democrática que comentaba hace unos minutos atrás. Otro de los aspectos importantes a recalcar es el tema de la justificación de la violencia. Fíjese que esto ha sido debate todo este último tiempo, especialmente en el marco de lo que viene esta elección tan importante que esperemos le dé la legitimidad a este cambio en la Constitución como piso para poder construir esta sociedad que queremos en el futuro, donde las voces de las distintas visiones que existen en la sociedad se congreguen en torno a este encuentro, a esta asamblea constituyente, que es la preferencia mayoritaria que expresan los participantes de este estudio, que insisto, es de representación nacional, y que justamente abre el espacio para que ahí se construya esta idea de país, cuáles son los supuestos, cuáles son los principios que van a regir nuestro ordenamiento político, jurídico y social.
es importante que la justificación de la violencia decía, mayoritariamente en la población hay un rechazo a usarla como mecanismo para poder promover cambio social. Es cierto, sin embargo, que el nivel de justificación se ha concentrado en algunos sectores de la sociedad de manera más prioritaria, especialmente más en los jóvenes, como lo hemos constatado también en múltiples eventos. ¿En qué Más sectores se ha más concentrado en la específicamente, población, Roberto? en el sentido de que en los movimientos sociales donde han estado vinculados eventos de violencia han sido reconocidos como eventos que se justifican en mayor medida, especialmente en la población más joven. Aquí hay que hacer un análisis más profundo porque esto está muy relacionado con la manera como se abordan los eventos de protesta. Y esto tiene que ver justamente con esta discusión pública que está relacionada con la reforma a la manera como las fuerzas especiales y carabineros en particular abordan las protestas. Hay amplia literatura que se ha estudiado en muchas partes del mundo que muestra que la manera como se enfrentan las protestas sociales influye de manera significativa en la dinámica que se produce en ese contexto. Por tanto, es cierto que toda esta dinámica que se mueve en una protesta puede desembocar, no siempre ocurre así, tenemos harta evidencia que en Chile hay protestas que se organizan socialmente y que no necesariamente desencadenan reacciones como las que hemos visto en muchas situaciones específicas, que está relacionado justamente con esta dinámica. Cuando hablamos de dinámica es porque se producen interacciones entre carabineros y quienes protestan, y muchas veces el uso a veces desmedido de la fuerza, por ejemplo, para abordar una protesta, puede dar origen a una reacción donde los que protestan legitiman el uso de la violencia como una forma de reaccionar frente al uso desmedido de la fuerza, y se produce esta dinámica que muchas veces lamentablemente termina con eventos tan trágicos como los que hemos visto y fuimos testigos durante gran parte del 2018, desde que ocurre el estallido, con muchas protestas donde se observaron víctimas, pero también en todos los ámbitos, víctimas también en el cuerpo policial y en quienes protestaban y quienes incurrían en estos actos de violencia. Eso, sin embargo, no significa, perdón, Marco. Sí, adelante. No significa que también uno constata que hay grupos que están actuando de manera violenta y que probablemente funcionan y operan de manera decidida cuando se abren estas situaciones de protesta. No quiere decir que la gente que va a protestar necesariamente va con la convicción de poder tener que generar acciones de violencia. Muchas protestas tienen una base de legitimidad y por eso cuando son autorizadas, sobre todo cuando son autorizadas, la gente ocupa la acción colectiva como una manera de poder expresar un malestar, una preocupación, de instalar temas en la discusión pública. Claro, quería Sin consultarte, embargo, Roberto, disculpa, por el rol que ha jugado la población joven. Tú la mencionabas recién. Hay que recordar también, por ejemplo, si es que miramos en retrospectiva un año hacia atrás, las primeras manifestaciones previas al 18 de octubre fueron precisamente protagonizadas por estudiantes secundarios, protagonizando, por ejemplo, las jornadas masivas de evasión en el metro de Santiago y diversas manifestaciones, principalmente aquí en la capital, en un inicio. ¿Cuál es el rol que ha jugado principalmente la población joven en todo este proceso que se ha vivido desde el 18 de octubre del año pasado hasta ahora? Bueno, te voy a remontar, Marco, que más atrás. Si tú piensas en nuestra historia reciente, desde el 2006, cuando parte de la llamada Revolución Pingüina, después del 2011, cuando se reactivan los movimientos sociales masivos, estamos hablando realmente masivos a nivel nacional, y posteriormente con el estallido social, con este evento que tú mencionas, donde de paso el origen de la tensión social que se deriva no fue específicamente derivada del hecho que los jóvenes se tomaran el metro. A mi modo de ver, y probablemente cada vez que hemos analizado este tema desde el punto de vista de nuevamente esta dinámica, uno puede pensar, por ejemplo, si la estrategia de haber abordado el hecho que los estudiantes tuvieran tomado una estación con policías que están entrenados justamente para abordar esta situación, lo abordan de una manera que hace literalmente producir una chispa en la protesta social. Si ustedes se fijan, cuando ocurren estos eventos, a los 2-3 días esto crece y se masifica. Ya no son solo los jóvenes quienes se van al metro, sino que convoca a toda la población. Por tanto, nuevamente es el manejo de la situación que puede generar y dar origen a una dinámica de tensión y donde la legitimidad de la violencia se instala como una respuesta que se considera legítima. Ese es el problema con la espiral de la violencia.
Ahora, los jóvenes han sido un elemento muy importante de cambio. Probablemente les anticipo que en esta elección del 25 de octubre va a haber un cambio muy sustantivo en la participación de jóvenes. Lo que este estudio de ELSOC ha revelado es un mayor interés, se ha politizado más la juventud y están más motivados para poder participar y apoyar un cambio, por ejemplo, en la Constitución, como una forma de instalar las nuevas preocupaciones del futuro. Los jóvenes van a tener y seguirán teniendo un rol muy activo en estos cambios. La pregunta es cómo canalizamos el actuar de los jóvenes sin que eso se legitime necesariamente a través de actos que sean más disruptivos y que obviamente ponen en tensión a la sociedad, cuando uno ve, por ejemplo, las expresiones de violencia que se gatillan en las situaciones de protesta. No todos los jóvenes, por cierto, actúan y se manifiestan de esa forma, pero los jóvenes han tenido un rol muy preponderante y probablemente lo van a seguir teniendo porque están adquiriendo, se están empoderando, como técnicamente decimos, para promover cambio social. Y por eso uno los ve actuando de manera más activa en todas las expresiones que vemos hoy día, sobre todo en la protesta social. Roberto, mencionabas tú también que este primer estudio que lograron realizar después del estallido social, después del 18 de octubre, fue aproximadamente un mes después de esas primeras manifestaciones. ¿Cómo podemos interpretar este cambio, comparando, por ejemplo, ese estudio que realizaron después del 18 de octubre con estudios previos, el cambio que se vive en la sociedad chilena, en cómo se percibe, por ejemplo, la democracia, en la importancia que se le da a la política en general o a la democracia también propiamente tal? ¿Cómo se da este cambio prácticamente de un momento a otro? Es muy recurrente la frase que se dijo mucho, el no lo vimos venir, por ejemplo. ¿Cómo se da este cambio desde lo que se podría interpretar como un desinterés por luego de un mes prácticamente cambia todo este paradigma y se le empieza a dar mayor relevancia, se empieza a percibir la importancia que tiene la democracia, la importancia también que tiene la discusión política en general? Ahora, yo creo, Marco, y no solo yo, esto está discutido en varios ámbitos académicos y no académicos, que toda esta tensión social en parte está derivada de lo que nosotros técnicamente conocemos como la cohesión social. Un ¿La país qué, como el perdón? nuestro, la cohesión social, un país donde por ejemplo, se ven alterados los vínculos básicos, donde las personas, por ejemplo, no tienen todo el soporte para poder confiar en otros, por ejemplo, el tema de la confianza que se ha estudiado de manera muy intensa en Chile y en muchos otros países. El temor, por ejemplo, a sentir que uno no puede transitar de manera segura en un barrio, o por ejemplo, la idea de que uno no cuenta con las redes de apoyo cuando tiene problemas. Son ejemplos que hablan de estos indicadores de la cohesión social. Una sociedad que es cohesionada es capaz de identificarse, sentirse parte de un sistema y confiar que otros, por ejemplo el Estado o las instituciones públicas, privadas, pero también otras personas van a actuar de manera orientadas al bien común. Esto que hablamos normalmente como las conductas solidarias, la preocupación que tengo por los problemas de otros. Todo esto venía en alguna medida incubándose como una base de un problema social que finalmente explota. Como muchos problemas sociales llegan a ciertos límites. Si uno analiza el contexto económico, político que venía experimentando Chile, hay buenas razones para expresar este malestar en la sociedad chilena, especialmente en el marco del deterioro de muchas instituciones. Si uno analiza todas las instituciones que históricamente en Chile han sido la base de nuestra identificación, piense, por ejemplo, la crítica que hay al sistema político, los partidos políticos, el Congreso, los gobiernos, no solo este gobierno, el sistema judicial, las instituciones de iglesia. Todas estas instituciones que en la historia de nuestro país fueron tan importantes, que marcaron la vida de las generaciones, hoy día han sufrido un descrédito enorme de parte de la población. Y cuando las relaciones sociales no cuentan con una base de confianza, evidentemente esto crea un sustrato que alimenta esta tensión social. Por otro lado, tenemos datos muy duros de los niveles de endeudamiento de la población, la cantidad de tensión que existe entre las clases sociales. ¿Para qué decir otros temas de alto interés como los temas ambientales, el tema de la migración? Y así hay un conjunto de temas que la sociedad chilena empezó a cambiar y nos enfrentamos a una crisis. Como la vivimos las personas en la vida individual, las sociedades también experimentan crisis. Y tenemos que entender que las crisis son muchas veces momentos en que nos dan la oportunidad para poder sentarnos y pensar. Por eso este ejercicio de haber logrado un acuerdo político
a través de esta convocatoria a todos los partidos políticos que apoyaran la moción de hacer un cambio constitucional y que permita tener hoy día una elección, es un evento muy significativo, porque eso supone que fuimos capaces de pensar como país en la necesidad de generar un nuevo orden que cuente con la legitimidad y que permita pensar el país hacia adelante. Los países solo superan las crisis cuando uno tiene la convicción de que solo el diálogo, la conversación, pero entre quienes piensan distinto. Ese es parte del problema que hoy día vivimos, nuestra intolerancia para aceptar que hay otros que piensan distinto. Y cuando eso se instala, se produce la polarización, donde uno no puede aceptar que otro piense y quiera imponer una idea. Justo quería Bueno, preguntarte, para Roberto, eso sobre están los eso parlamentos, mismo. para eso están los diálogos. Sobre eso mismo, el concepto, tomando precisamente el concepto de cohesión social, ¿cómo consideras tú que se encuentra actualmente la cohesión en la sociedad chilena? Por ejemplo, tenemos varios antecedentes que están a la vista prácticamente. Tenemos ya para el plebiscito dos posiciones bien marcadas, la opción apruebo o rechazo, pero también si uno pregunta a cualquier persona, probablemente la primera palabra que a uno se le viene a la mente es que hay mucha polarización. La sociedad chilena para muchos está muy polarizada. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente, la polarización está instalada en nuestro discurso cotidiano incluso, no solo en la política. Probablemente tú lo has vivido y uno tiene experiencia en distintos chats de familiares, amigos, compañeros de trabajo, donde uno nota la polarización, donde nota la tensión. No tenemos que tenerle miedo a la polarización, sino más bien encontrar los caminos para poder canalizar esas diferencias. No es un problema que pensemos distinto y diametralmente distinto. La pregunta es cómo nos hacemos cargo de la idea de cómo discutir, eventualmente zanjar diferencias por vías que no ocupen la legitimidad del odio o de la tensión como el mecanismo para resolver nuestras controversias o nuestras tensiones. Por tanto, la polarización muchas veces es expresión justamente de que uno no ha tenido los canales adecuados para poder expresar esas diferencias de opinión. Cuando se atomizan también los grupos, nuevamente ocurre este fenómeno de la polarización, porque si cada grupo puja por sus propias ideas y son muy distintas a las de otros, encontramos esta tensión que muchas veces hace que nuestras propias posturas pensemos que son las verdaderas, las importantes y por tanto son las únicas que podemos aceptar. Si hay algo que define a la democracia, es justamente esta idea que uno pueda integrar esas diferencias a nuestro funcionamiento, a nuestro orden jurídico, a nuestro orden social, en nuestros principios que guían justamente la convivencia. No tiene ninguna gracia pensar que uno va a vivir solo con quienes piensan, conviven y se asimilan a uno, y que piensan como uno. Las sociedades no funcionan así, ni tampoco funcionan así la familia, y tampoco funciona así la vida del trabajo. Es propio de las sociedades, de los grupos humanos, que hayan puntos de vista distintos, y por tanto, siempre nos vamos a enfrentar a esta controversia de lidiar con esas diferencias. La pregunta es cómo creamos reglas para que esas controversias se resuelvan de una manera positiva. Y les aseguro que la mayor parte del tiempo nosotros terminamos encontrando puntos comunes que muchas veces se han traducido en acuerdos que nos permiten acomodar esas diferencias. ¿Y de qué forma se pueden fomentar estos espacios de conversación, de diálogo, más allá de las polarizaciones propias del proceso que estamos viviendo actualmente? Pero, por ejemplo, si uno entra a Twitter, puede ver ya un pedazo, un fragmento de lo que se está viviendo en general en la sociedad chilena. Hay mucho odio, hay mucha crítica descarnada, se trata mucho, por ejemplo, de este concepto que se ha acuñado actualmente de tratar de amarillo. No hay espacio para la discusión y, al parecer, los polos están muy fortalecidos, pero los puntos de encuentro, al parecer, no están tan fortalecidos, están más bien debilitados. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Marco, lo que uno sabe en este tema es que en la medida que tú generas espacios propicios para la discusión, y cuando tú no tienes una condición que promueva justamente condiciones que te garanticen estas posturas puedan ser expresadas sin que hayan ciertas reglas que nos permitan expresarlas sin que uno se sienta amenazado, obviamente es muy difícil lidiar con la polarización y lo que termina haciendo es fortaleciendo aún más nuestras propias posturas. Los espacios como Twitter o estos espacios de redes sociales que a veces son muy de nicho, justamente tienen ese problema, porque las personas muchas veces pueden opinar de manera muy descarnada, como tú lo dices, pero donde no hay reglas que permitan, si tú quieres, ordenar la convivencia. Los parlamentos justamente tienen esas reglas que permiten expresar las opiniones.
uno nunca va a cambiar su perspectiva, su opinión frente a algo que piensa, a menos que tenga la oportunidad de escuchar a otros, pero de una manera que no se traduzca en una amenaza para uno. Cuando los grupos perciben que son amenazados por las aficiones que tienen por la existencia de otro grupo, evidentemente eso termina polarizando nuestras posturas. Pero aquí tenemos ejemplos muy cotidianos. Cuando una familia discute, por ejemplo, después de un almuerzo un domingo, cuando muchas veces muchas familias tienen el hábito de juntarse y conversar, bueno, ahí es quienes conducen esa discusión, sean los padres, sean los hijos, sean hijas, las madres. Tiene que haber alguien que cumpla ese rol, que justamente ayude y permita que todas las voces se expresen. Si siempre hay una voz que solo se expresa, evidentemente eso genera polarización, eso genera exclusión. Entonces estas reglas pueden ser muy simples, pero tienen que ver justamente con esta idea de que tú abras los espacios para que las distintas visiones se expresan. Cuando las visiones no tienen ese espacio, evidentemente van a buscar formas alternativas. Una de esas es radicalizarse. Si la radicalización puede ser una respuesta, y eso es lo que nos cuesta entender, puede ser una respuesta frente a una demanda que no ha sido debidamente acogida. Por supuesto que a veces la radicalización nos tensiona como nos tensiona la polarización de las ideas. No es la forma que uno quisiera funcionar comúnmente, pero es lo que nos debe interpelar en el mundo del trabajo. Por eso, muchas iniciativas que hoy día están haciendo muchas organizaciones de crear espacios de diálogo, conversar con quienes piensan distinto. Eso para nosotros es una clave importante en esto. Pero eso tiene que hacerse en un espacio donde uno sienta que pueda tener el reconocimiento, la valoración y, por cierto, que no se sienta amenazado por expresar una opinión. Claro, Ahora, espacios de cuando diálogo que uno son tan esenciales y fundamentales para este proceso, ya que estamos a puertas de vivir este plebiscito del 25 de octubre, un proceso constituyente que se podría comenzar a vivir ya en los próximos días. Roberto González, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública, académico de Psicología de la Universidad Católica e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Muy buenas noches. Con todo gusto, Marcos. Buenas noches.